¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro encuentro de Runia Lam, este espacio donde nos encontramos para seguir expandiendo esta red que poquito a poco se está formando, no a la velocidad que esperábamos, pero se va formando paso a paso. Hoy vamos a hablar de un temita que creo que algo anticipamos en el último episodio. Vamos a hablar sobre los apegos. Para eso, como siempre, nos acompañan Lili y Kerber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a las dos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Encantada de estar en otro nuevo episodio de Runia Lan con todos nuestras amigas, nuestras almas compañeras, por eso digo amigas en femenino, ¿no? Porque estoy hablando de las almas compañeras. Es un gusto poder encontrarnos, compartir con responsabilidad y con muchas ganas de expandir la luz, así como lo charlamos en el episodio de Faros de Luz, ¿no? Que el hecho que estamos nosotros de este lado no significa que del otro lado es solamente recibir. Es también compartir, es también dar, es trabajar juntos. Y en eso estamos y esa es la intención de Runia Lam, llevar luz al mundo. Así que encantadísima de hacer un nuevo episodio juntos. Gracias, qué lindo, gracias Vero, gracias Miguel. Bienvenidos a todos. Realmente para nosotros es, eh, como decía Kerber, un compromiso del corazón, porque hacer este programa y brindar cada episodio es también brindar un poquito de nuestra experiencia para, como decíamos, ¿no? En los episodios de Faros de Luz, ¿no? Compartir, bueno, de todo lo que nos ha pasado y poder colaborar para que todos hagamos una gran red de luz. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de los apegos, el desapego y todo lo que tenga que ver con esto. Y a mí, como para tirar la primera idea, eh, se me viene algo del día a día. Nosotros con Lili tenemos una tienda con veterinaria y peluquería, con todo lo que tiene que ver con las mascotas. Y lo vemos mucho el tema del apego, para no dejarlo solo en las personas o en las cosas materiales. También lo vemos muchos en las mascotas y sobre todo lo vivimos muy fuerte y lo hemos vivido en nuestra vida personal también como familia. Cuando llega el momento que ese animalito ya está viejito o está enfermo y a diferencia de nosotros los seres humanos, hay decisiones que tenemos que tomar por ellos. Y ahí viene el tema de decir hasta cuándo sostenerlo y por qué lo estamos sosteniendo. Porque nosotros no queremos que ya no estén o porque realmente todavía ellos quieren estar y necesitan estar. Y ahí yo abro una ventana que esto podríamos definirlo de algún modo como un apego emocional, para ponerle un nombre. Muy acertadas tus palabras y la verdad que es muy difícil lo que estás planteando y tampoco tengo una respuesta como para compartir una respuesta definitiva, porque he pasado las dos situaciones. Entonces, esto muchas veces me ha puesto en ese momento de decir cuál fue mejor. ¿No? ¿Cuál fue la mejor decisión, la primera o la segunda? Es que debería haber hecho solo la primera, solo la segunda. Y antes de pasar a las personas, sería bonito entonces terminar con esto que estás mencionando de los animales. Bueno, así te lo cuento rápidamente mi experiencia. El primer caso fue con mi perrita. Yo todavía vivía en Argentina en esa época. Y bueno, evidentemente el animalito tenía algo, ya era viejita, pero no tanto. Tenía algo, no sé, en su estómago, no sé qué. La cuestión que el animal ya no podía comer porque todo lo tiraba, o sea, no había forma, lo llevé a los veterinarios, no había forma de arreglar la situación. Y bueno, yo no sabía qué hacer, ¿ah? En un momento así, con un animal tan querido. Entonces,
Yo en ese momento estaba en los templos orientales también trabajando y bueno, charlé la situación con uno de mis maestros en el momento de qué era lo que debía hacer. Y este maestro me dijo, según su línea, según su aprendizaje espiritual, podríamos decir, el cual es respetable, no estoy diciendo que no, el cual es totalmente respetable, que debía dejar que el animal se fuera solo. O sea, dejarlo que terminara su famoso karma. O sea, que tenía que terminarlo y dejar que se fuera. Bueno, fui muy obediente. Hice esto, pero el animal sufrió, no sé, por 2 semanas sin comer, de inanición. Yo creo que sus últimos días era estar en coma, porque imagínense, fue muy duro porque además estaban mis hijos y viendo el escenario. Entonces, fue muy triste. Fue una agonía para el animal, agonía para nosotros, agonía para todo el mundo y quedó marcado. O sea, quedó marcado en nuestro interior el haber hecho esa forma o esa elección. Luego, vamos a ir a la otra experiencia, estando ya acá en Canadá, no hace mucho, hace 2, 3 años. Mi gatita que ya tenía en ese momento 19 años prácticamente, lo cual estamos hablando de una gatita muy vieja. La venía sosteniendo hace rato con medicaciones para la tiroides, esto, aquello. Y bueno, la gatita iba, pero cada vez más flaca, más esqueleto, comía menos. Bueno, y ya al último tiempo ya el animal no podía ni comer. Y estaba muy viejita, era puro huesito y demás. O sea, ya llegó el momento de no poder comer y demás, y yo digo, ¿qué hago? ¿No? En esa situación, yo esta gata pasó conmigo muchos procesos acá en Canadá, un proceso de adaptación, de mi inmigración. Fue una compañera muy fuerte para mí. Este, y realmente yo dije, ya ha sufrido estos últimos años el animal, porque el animal no estaba bien hacía varios años. Entonces yo digo, no puedo tolerar pasar nuevamente lo que pasé con mi perra, ni quiero condenarla a que ella esté pasando ese sufrimiento, como pasó la perra anterior, que la dejamos que se fuera sola. Entonces tuve que tomar una decisión. Me retuve a no tomarla 2 años, 3 años, porque ya venía mal la gata, muy mal. Y yo le decía a la veterinaria, yo quiero que se vaya sola, yo quería que le diera, no sé, un paro cardíaco o algo, ¿no? Y la veterinaria me dice, mira, acá en Canadá que un animal, un gato se vaya solo es muy raro porque están adentro, viven muchos años, o sea, no es como en otros países que el gato está afuera, se pelea con un perro o lo que fuera, dice, acá no le va a pasar nada al animal, nada. El gato no sale afuera de la casa, es bien atendido, confortable, tiene todo lo que necesita, no se va a morir. Bueno, y así fue. Bueno, y hasta que ya llegó un punto que no, y tuve que tomar la decisión, y bueno, tuve que tomar la decisión de la eutanasia, ¿no? De que se la llevaran y bueno, pusieran fin a su sufrimiento. Pero por eso digo, o sea, no tengo una respuesta definitiva. Yo pasé por las dos experiencias. Ninguna de las dos me dejó feliz, porque de por sí el momento del desenlace, de la partida de un animalito querido, bueno, como así también, por supuesto, ya en palabras mayores, es la de un ser querido, ¿no? Una persona. Pero quiero decir que ninguna de las dos situaciones a mí me dejó conforme, ninguna de las dos situaciones me dejó tranquila, son dolorosas, son difíciles. Entonces, bueno, un poco el criterio de lo que cada uno crea, de lo que cada uno sienta en esa situación, porque como dijiste, vuelvo al principio, el apego. Uno tiene un apego con el animal, como lo tiene con muchas cosas. En algunas personas puede ser más fuerte que en otras. Hay personas que están muy solas y el animal pasa a ser como un integrante de su familia.
inclusive llegar a casos realmente extremos, ¿no? En esa realidad en los cuales no voy a entrar. Entonces para esa persona es muy doloroso también esto de desapegarse del animal, de manejar su vida sin tener que tener esa presencia de ese animal. Sí, la verdad que te escuchaba, Vero, y me siento tan identificada, ¿no? Porque, bueno, creo que todos hemos pasado por situaciones así. En nuestro caso, cuando estábamos en Mendoza, también teníamos una perra que la estaba pasando muy mal y ya tenía como una especie de Alzheimer, ¿no? Entonces encima se chocaba con las paredes, no podía estar en sí. Y yo rescato algo que nos dijo el veterinario de allí, que nos fue muy valioso porque nos ayudó a tomar la decisión, ¿no? Esa decisión tan difícil, porque al final uno lo siente familia. eh, y sí, yo considero que detrás del apego, ¿no? Que es algo que también podemos hablar en otro momento, lo que nos cuesta, ¿no? Comprender cuando un ser querido se nos va, sea un animal, palabras mayores como tú decías, ¿no? Un familiar o un amigo. Entonces, ¿no? Atravesar ese duelo y entender lo que es la muerte verdaderamente, ¿no? Que es un paso, ¿no? Y en ese momento el dolor no nos deja ver con claridad eh, y tal vez aceptar, ¿no? Que es parte del camino que tenemos que hacer. Entonces, volviendo, ¿no? Este veterinario nos dijo que siempre tengamos en cuenta la calidad de vida del animal, ¿no? Que eso tenía que estar, ¿no? Digamos, como principal en el momento de tomar una decisión y que obviamente en el momento que nosotros consideráramos, él estaba dispuesto para que hagamos la eutanasia, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Uno se toma un tiempo más, espera, o ves que mejora, o no sabes, no sé, nosotros siempre eh, con Miguel hablábamos esto, ¿no? Bueno, hacemos todo lo que se puede hacer desde que el tratamiento o lo que, ¿no? De lo que uno puede, esté en manos de uno para poder colaborar y ayudar a que el animal no sufra. Pero hay un momento en que ya nada alcanza. Entonces, bueno, nosotros siempre tomamos esa decisión, ¿no? Con esa perra en Mendoza. Y después, bueno, ¿no? Cuando nos vinimos para España, también tuvimos una perra que en el medio del camino, nosotros estuvimos 9 meses en Italia y el viaje le hizo mucho daño a nivel emocional y bueno, y perdió el sentido y estaba enloquecida y se lastimaba y fue fue durísimo porque era un animal joven, tenía 4 años. O sea que por lo menos a mí me dolió mucho más porque pensaba esto, ¿no? Que pienso en lo que será un niño, ¿no? Perder a un hijo, un niño, no sé. Yo no pasé por algo así y supongo que es intransferible, pero el dolor que me causó ver que ese animal tan joven, con tantas posibilidades, no tenía posibilidades de estar bien, tomar la decisión fue muy doloroso, ¿no? Y ahí el apego, ¿no? Decir, la voy a extrañar, ¿no? Podía haber pasado cual y tal cosa. Y si no lo hubiéramos llamado y si lo hubiéramos dejado en Argentina, capaz que ahora estaría, bueno, pensás tantas cosas, ¿no? Y te culpás. Pero bueno, vuelvo, ¿no? A mí particularmente, no sé qué piensan ustedes saliendo del tema animales, todo lo que es la muerte, ¿no? Y que un ser querido parta. Es algo que no me siento preparada, ¿no? Como que ahí hago un poco de agua y digo, no sé, no, uno puede decir, aconsejar, compartir simplemente lo que ha pasado, pero no me siento a la altura de decir, ¿no? Con tanta soltura, bueno, pero hay que entender que me cuesta muchísimo. Fíjate vos que en el caso de los animales no fue tanto que se fuera, o sea, no fue lo extraño, porque no está, porque se murió, no, fue lo fuerte para mí, lo que me llevó en ambas ocasiones a un montón de divagues mentales, fue el tomar qué decisión. No sé si me entendés en el caso de los animales. Es muy diferente con los seres humanos, que bueno, como vos dices, sucede alguna situación X y nos encontramos de golpe frente a este hecho que es la muerte, ¿no? Y que nos obliga a desapegarnos de de la forma o en lo que estemos apegados con ese ser a la larga. Hay mucha gente que no lo hace inmediatamente, hay gente que tarda mucho
tiempo y algunos nunca lo logran. Siguen apegados y bueno, de esos son también temas que se puede charlar mucho. Yo en ese sentido hago memoria y creo que todos los animalitos que tuve en mi vida, ninguno llegó a viejo. Creo que Enzo es el primero, nuestro perro que tenemos ahora, que ya tiene sus problemas y ya estamos con Lili charlando qué va a pasar llegado el momento, pero todos los anteriores, no Yo sé si sí. será karma o qué, me han tocado animales con enfermedades complejas. Y la verdad que en ese aspecto, ahí sí me diferencio de lo que decía Vero. A mí me costó más extrañarlos cuando ya no estaban que Mm. tomar la decisión. En eso sí soy muy determinante y en eso, y lo siento también con las personas, ¿eh? Todavía no me ha pasado una pérdida así muy cercana, importante, más allá de la de mi abuela, pero era un tema ya de salud y de años, y era, si lo decimos de alguna manera, la lógica de la vida, que el abuelo se muere primero que la madre y que el hijo. Pero con los animales, siempre eso, y eso que nos dijo Sergio, nuestro veterinario de aquel momento, para mí es primordial. Si el animal ya depende todo el tiempo de uno, y no hay una, una solución o una mejoría a la vista al mediano plazo, yo lo siento como esto, como un cómplice de esa agonía, lo que decías vos, Vero. Y obviamente siempre nos quedamos con la duda, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero por suerte, y esto siempre lo hablamos con Lili, hagamos todo lo que se pueda. Cuando ya no hay más nada para hacer, también el animal en algún punto, y yo creo que ahí sí vuelvo a los episodios anteriores y a esto de conectarse con uno, conectarse con el otro, con las energías, con las señales. El animalito es también en algún punto un maestro, por lo menos desde mi punto de vista, y viene a hacer su misión como también lo hacemos nosotros, en otros niveles, en otros aspectos, como lo quieran ver. Pero yo creo que también el animal, como también las personas, que ya hablaremos en un rato, te dan una señal en algún momento.
Mm. de esa carita de que ya no la quiero pelear más, ya estoy cansado, y es ese déjame ir, pero solo no puedo, necesito que la decisión la tomes vos porque soy un perrito, porque soy un gatito, y no te lo puedo expresar y no puedo firmar un papel o decírselo yo al médico. Lo que sí yo Exacto. veo, y con esto cierro el tema, veo indispensable y lo vemos a veces semanalmente, a veces mensualmente, esto de la eutanasia, porque como les decía, tenemos una veterinaria y lo primordial es el acompañamiento en ese momento. Y nosotros lo hemos vivido con nuestros animales y no sé por qué, se los puedo explicar, pero les puedo asegurar, no tengo pruebas, pero no son necesarias, de que el animal es consciente en todo momento que vos estás ahí y no es lo mismo al animal, porque nos ha pasado y hemos tenido la experiencia que vengan, te lo dejen y te digan sí, cremación, bla, 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 firman el papel y se van, a que esa persona se quede con el animal, lo acompañe hasta su último momento, la energía que hay en el lugar, la mirada de ese animal por más que ya se está partiendo, es completamente distinto. Y es una experiencia que yo creo que si uno lo acompaña desde el corazón, va a ser menos traumática y por lo menos en mi caso, lo más difícil fue extrañarlo, pero en esos momentos yo me quedo con la conciencia tranquila. Porque si uno hizo todo lo que siente que pudo hacer, porque desde afuera siempre se puede hacer un poco más, es así, pero si uno siente que hizo lo que pudo hacer y está convencido de poner al otro por arriba de ese apego y de ese extrañarlo después, hay una canción que dice, cuando ya no esté, todo será vacío a mi alrededor, pero déjame seguir, como suéltame, no me ates con tu apego. Eh, y yo creo que si ese animalito, como también esas personas que tienen que partir, también es porque ya hicieron su trabajo, sea 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años. Yo creo que ahí sí el tiempo es lo de menos. Es saber que, sobre todo los animalitos, no te dan otra cosa más que amor porque no conocen otra cosa y del mismo modo saber que como ellos te dan todo, hay que poner en la balanza todo eso que te dieron al momento de tomar la decisión también y de alguna manera devolvérselo evitándole ese dolor. No, digo que vos sabés que una de las palabras que dijiste al principio, que el animal daba señales, como para cerrar con el tema de los animales y ya pasar a otra sección de nuestro episodio, este, lo de las señales, que los animales dan señales, la verdad que es muy cierto, porque en el caso de mi gata, que bueno, se planificó lo esto de la eutanasia, yo el día anterior o la noche anterior yo hablaba con ella y le explicaba y bueno, le pedía disculpas que yo no podía hacer más por ella, que ya se había hecho todo, pero que ya estaba sufriendo demasiado, bueno, y todo eso le agradecí todos los años que me acompañó, digamos, le di una bendición y un agradecimiento muy grande por haber estado allí en momentos difíciles conmigo, en momentos felices conmigo, con mis hijos. Bueno, fue todo como una ceremonia de despedida entre ella y yo en el sofá, porque en realidad no fue una ceremonia ritual, sino que una ceremonia, una conversación en el sofá. Y bueno, esta gata nunca aceptaba meterse dentro de las cajitas de los animales, ¿sí?
Esa misma noche cuando terminamos de charlar, la gata se acercó, se me enredaba entre las piernas, ¿no? Ese típico cariño que hacen, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, mucho tiempo que no lo hacía. Y yo decía, qué raro, ¿qué me está diciendo, no? Me está diciendo, sí, yo también, gracias, me despido, no sé por dónde venía, pero bueno, uno cuando está con el dolor, el corazón ahí, que sabes que la cosa va a ser al otro día, no me era fácil interpretar. Pero al otro día, al meterla en la caja, en la cajita para llevarla, la gata esta jamás se dejaba meter dentro de las cajas. Cuando se abrió la puertita para la caja, la gata fue sola y se metió adentro. O sea, ahí está eso un poco lo de las señales, ¿no? Que Miguel comentaba, que me pareció muy, muy oportuno, porque el alma sabe. O sea, todos sabemos y hay una comunicación. Esa es otra discusión que se escucha por ahí, es que el animal tiene alma, el animal no tiene alma. Bueno, tampoco tenemos una respuesta definitiva, pero yo diría que está bien, puede ser que por los mismos niveles de los reinos el alma no sea el mismo tipo de alma que la humana, pero sí tiene una conexión superior. O sea, hay algo que no sé cómo lo podemos llamar, que hace que tenga esa conexión superior, porque el animal se conecta con el ser humano. El animal depura problemáticas de los seres humanos, sobre todo los perros y los gatos, ¿no? A veces las aves también. O sea, y llegan a tu vida en un momento donde se está necesitando algún tipo de situación y que el animal la trae. Entonces, esto está hablando de una conciencia, podríamos decir, colectiva del reino animal relacionada con el ser humano, ¿eh? Que no sabemos qué nombre ponerle porque no es igual a la del ser humano el alma, pero algo está en ese escalonamiento y que teóricamente este ser, este perrito, este gatito, tiene una etapa también de ir evolucionando hacia arriba, ¿no? Ir escalonando, podríamos decir, lugares. Por eso también baja a la tierra, por eso también encarna. O sea, todos aquellos que estamos acá, inclusive los reinos, estamos encarnando, cada uno en forma de árbol, en forma de animalito, estamos encarnando porque venimos a hacer algo acá a esta escuela. O sea, no es que simplemente aparecimos para un día nacer y otro día morir y se acabó la historia. No, hay todo un proceso evolutivo, hay un proceso de elevación en cada ser, podríamos decir que se encarna en la Tierra. La Tierra es un planeta escuela, por donde la mires, y una escuela es para aprender, es para crecer. Entonces, me pareció interesante agregar eso más y si quieren ya pasamos, porque el tiempo corre, si quieren pasamos un poco más a los apegos humanos. Mm. Sí, yo me hago una pregunta, ¿no? Con los apegos humanos. Hace poquito les comparto, tuve una situación de una chica con la que tenemos un grupo, ¿no? Que hacemos trabajos de meditación y demás. Y aproximadamente hacía ya 2 años que su madre estaba postrada, enferma, ya era una persona muy mayor, pero fue agonía, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Una agonía total, dolor, gritar, que se quería ir, bueno, todo este tipo de situaciones súper dolorosas. Y yo me preguntaba, ¿no? Más allá de todo el trabajo que esta chica hizo con sus hermanas, porque eran varias hermanas que iban a cuidarla, ¿no? Y que estaban totalmente ya desgastadas, ¿no? Más allá del amor, era como que se vaya, ¿no? Que puede irse en paz. Esto no es solamente doloroso para ella, sino para nosotras. Pero por otro lado digo, ¿no? No hay apego ahí, ¿no? Hay algo tal vez de soltar o no soltar, hay un apego, hay un karma, ¿no? Muchas veces me hice esta pregunta cuando sucede al contrario, ¿no? Por decirlo, ¿no? Que tal vez, a ver, la persona tiene un montón de dificultades, pero aún respira, ¿no? O sea, aún tiene vida y es un Sí. proceso tan largo, ¿no? De tanto dolor. Sí, bueno, ahí están jugando muchas cosas. Una puede ser el karma, que es un sufrimiento de algo que está pasando, que lo está, podríamos decir, quemando de otras vidas. Lo está quemando en esta vida.
Y eso también conlleva, porque está todo unido, todo tiene que ver con todo, a un proceso de apego. O sea, ese ser está apegado con sus seres queridos de acá, le encantó vivir acá en la tierra y no se quiere ir, o estaba... Porque no solo es no me quiero ir porque no me quiero desapegar de lo material. Hay muchos que no se quieren desapegar de los vínculos, ¿no? O de las experiencias que han vivido en esta vida, que quizás en otra vida no la vivieron así de bonita. ¿Ah? Cuando es fea es más fácil el desapego, pero cuando ha sido bonita, les cuesta soltar eso, ¿no? Haber tenido, no sé, los hijos que la comprendieron, si lo vemos del lado de la madre, los hijos que la comprendieron, que no pasó hambre porque en otra vida pasó hambre porque estuvo en la guerra, o sea, hay un montón de panoramas donde se mezcla lo kármico y los apegos a las relaciones y a los vínculos. Por eso es que es tan importante el trabajo espiritual, porque tenemos que comprender qué es el proceso de la muerte para que cuando lleguemos a ese momento, ya sea personal o en relación a un ser querido, podamos entender desde otro lugar lo que está sucediendo, no desde el lugar solamente del dolor, más allá que el dolor va a estar, o sea, el dolor no se puede sacar, ¿no? Es ese dolor, esa pena por lo que está sucediendo. Pero la comprensión cuando es diferente, el prisma da vuelta y ya lo empezamos a entender o a ver de otra manera de por qué ha sucedido esa situación o por qué en ese momento o a ver, ¿a qué me está llevando esto? O me está haciendo entender que hubo un compromiso de encontrarse, de estar con esa alma un tiempo X para solucionar cosas, charlar cosas, vivir cosas y cuando se terminó ese trabajo, ese compromiso que se había hecho, bueno, quizás alguno cambió de vida o se fue porque ya era su momento. Entonces, hay muchas cosas mezcladas, no hay una respuesta única. Lo que yo acabo de decir, en este caso lo que estábamos explicando era la mamá con respecto a su familia, pero ojo que también a veces al revés, como vos decías, la familia que la cuidaba y que estaba hasta que llegó un proceso de agotamiento. Entonces, también los que están en el otro lado, ¿cuál es el apego que tienen, no? O por qué, a veces hay cosas escondidas. Y esto ya es un trabajo interior muy fuerte. Por ejemplo, podría ser un miedo. ¿Qué voy a hacer en mi vida sin una mamá? Entonces la mantiene unida, apegada. No puedo imaginarme mi vida sin una mamá o sin mi mamá, ¿no? Por ejemplo, me estoy basando en el ejemplo que diste, Lili. Otra cosa sería ser, y acá voy a ser dura con lo que voy a decir, podría ser, prefiero que mi entorno me vea como una víctima sufriendo por la situación de que está pasando mi mamá y que me atiendan. Y uno dice, ¿cómo? Conscientemente nadie va a hacer eso. Inconscientemente hay muchas cosas dentro nuestro que tenemos que trabajar y a veces no sabemos por dónde viene el apego. Cuando podemos agarrarle la cola y la cabeza a ese apego y cortar ambas, es cuando realmente vivimos en mayor plenitud. Esto no quiere decir que la mamá de esa chica va a dejar de tener un sufrimiento o que la chica va a dejar de tener un sufrimiento por ver a su mamá así. Va a estar igual, pero la comprensión de cómo llevar la situación es lo que se transforma de una manera diferente y ayuda a un montón de formas, decisiones, cómo llevar las cosas, cómo comprender el proceso de estar en la tierra, de caminar en la tierra y qué va a pasar después. Ya sabemos, o sea, ¿por qué hay sufrimiento de la muerte? Cosa que no pasa mucho en Oriente, ¿eh? Es más en Occidente. Porque aquí en Occidente nosotros vivimos bajo un mundo de ilusión. Y esto lo hemos tratado en otros podcasts. Vivimos en esa ilusión de que nunca nos va a pasar nada, de que nunca nos va a morir, que todos los que nos vamos a morir o que todos los que amamos no van a morir. O sea, es como que sí sabemos que eso pasa, pero está allá lejos, no es algo que me toca a mí, ¿no? Entonces el problema es que se vive en esa ilusión, ¿no? Se vive en esa ilusión. Este,
Es más, por eso es que hay tanta gente que no hace testamento, por eso hay tanta gente que no prevé de dejar un colchoncito para su familia para que los gastos funerarios, o sea, ¿por qué? Porque se vive en la ilusión de no, a mí eso no, o a mi familia eso no, se vive en esa bola de ilusión, no en la realidad de la comprensión de que estamos aquí de paso. ¿No? Un día nacemos y un día nos vamos. O sea, estamos de paso y que eso no lo sabemos, que esa comprensión sí está en Oriente, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo de por sí nos autoengañamos y así, de esa manera, vivimos bajo un montón de autoengaños. Entonces, el trabajo de la persona que está en el camino espiritual es comenzar a ser honesto con todas las cosas, tratar de vivir con honestidad lo que está adentro y lo que está afuera, lo que se siente y cómo se debe ver esta realidad, no disfrazada como la disfrazamos nosotros o la disfrazan otros, sino empezar a ver la realidad como es y sin el sufrimiento, porque ya empezamos desde cero sabiendo que hemos venido a encarnar aquí en la tierra para hacer un proyecto, o sea, un proyecto, una misión. Algo hemos venido a hacer y lo único que perdura de nosotros es nuestra parte espiritual, es nuestra parte energética y espiritual. Todo lo que es físico es ilusión, va a desaparecer. ¿Ah? Entonces, es un poco eso, ¿no? Empezar a trabajar con mucha, mucha honestidad en todos los aspectos de nosotros mismos. Agarrar la situación, ponerla delante nuestra como que fuera un escenario y ver por qué estamos apegados, no sé, a mi pareja, a lo que ustedes quieran, al animalito, al trabajo, a lo que sea. Cuando estamos trabajando desde ese punto de vista y viendo los apegos, no digo que se van a solucionar todos de un día para otro, pero al menos voy siendo honesto, honesta conmigo mismo. ¿Ah? Entonces puedo irlos trabajando, puedo irlos entendiendo, puedo irlos puliendo. Y en la medida que eso sucede, el sufrimiento baja. En el primer libro se dice que existen ciudades de luz y que dentro de estas ciudades existen lugares de formación donde las almas, las personas, cuando duermen, se dirigen a ellas para aprender. Y cuando superan estos niveles de aprendizaje, pasan a niveles mayores, con grandes maestros que los guían y que marcan su camino. Así es entonces como aparece una nueva zona, un nuevo vórtice que se nos revela en San Luis, que se llama Lyon, y que también les he comentado que allí se encuentra esa universidad de donde bajan los conocimientos. Estos conocimientos se toman, se reúnen, se adaptan a las almas que pasan aquí en la tierra, que están pisando la tierra. Y los hilos invisibles buscan a esos profesores, instructores, que pueden guiar a las personas a través de esos diferentes conocimientos, de esas diferentes ciencias, y lo baja a esta densidad, acomodado a esta densidad, al entendimiento que tiene el ser humano aquí. Y así es cuando a partir del año pasado se empieza a iluminar Academia Alma, gracias al universo. Yo sumo a esto y lo traduzco, esto de la honestidad, en reconocer que hay un apego, esto de muchos aspectos. Primero hay que reconocer el problema o la circunstancia, porque si no, no hay manera de trabajarlo en muchos aspectos y en muchas cosas que nos pasan. Y yo pongo esto de la honestidad en eso, en sentarse y reconocer que hay un apego. Y me quedó esto que decías de la ilusión con la que se vive de este lado del mundo. Y una vez leí un libro que hacía una comparación de la vida con unas vacaciones y obviamente era un libro más oriental
y hablaba de esto, de que la persona, el principal actor de esta historia, dejaba su valija armada durante toda su vida, no la terminaba de desarmar, dejaba algunas cositas, esto que decía vos, Vero, del colchoncito para la familia, de dejar las cosas ordenadas, y parafraseaba con esto, con decir, es un viaje que sabemos que nos vamos y somos conscientes, entonces no terminaba de sacar todo el equipaje de esa valija. Era un viaje, como uno se puede ir una semana, 15 días a algún lado, y, y era esto, de hacer consciente lo que nos está pasando, para ahí sí empezar a trabajarlo. Siempre desde lo personal. Y en esto de reconocer el apego, yo creo que una de las virtudes es reconocer estas propias virtudes, estos defectos, todo lo que nos lleva a ese apego, pero sobre todo en el reconocimiento, empezar con el trabajo personal, porque uno puede hacer un montón de cosas en relación a trabajar ese apego para desapegarse, pero hay que hacer un trabajo interno profundo. Y primero desapegar desde uno. Porque a veces es el otro el que está pegado. También esto que decía Vero, tal vez es la madre que no se quiere ir, además de que la hija que no la quiere soltar, pero yo creo que reconociendo, y lo que hablamos siempre, si uno cambia esa visión, cambia esa vibración, trabaja en uno, del otro lado se va a modificar automáticamente el entorno y la otra persona. Eh, También esto de que a veces en el inconsciente de esa otra persona está esto de decir, uy, pero si yo tengo que partir, el que queda está preparado, y yo creo que si la otra persona ve ese trabajo, ve ese desapego, ve ese fortalecimiento, yo creo que hasta se va más tranquila de lo que en un inicio estaba. Acá hay algo que no mencionamos mucho, pero que es importante, que son las famosas almas en pena, ¿no? O los fantasmas que quedan dando vuelta aquí en la tierra. Eso es cuando ya hay un apego extremo, ¿no? O sea, hay un apego extremo, generalmente ya hablemos de posesión más que apego, o sea, la persona es posesiva con sus cosas, no sé, con sus, lo que era, porque ya no lo es, lo que eran sus pertenencias. Y hablando de esto es ya a todo nivel. La pertenencia no solo es la casa, la finca, los millones, el oro, sino que también es la esposa, los hijos y los nietos y todo lo que se quieran imaginar. O sea, ya no es una apego normal que es fácil de trabajar o más accesible de trabajar que a lo que sería una posesión, ¿no? Ser una persona posesiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa alma cuando cuando fallece, cuando desencarna? Que esto es un poco lo que quiero mencionar, porque no se habla mucho de esto, por ahí, así que me parece interesante mencionarlo. ¿Qué es lo que sucede? Esa alma que desencarna no quiere elevarse, no quiere irse. O sea, llega un punto que va a tomar conciencia que se murió. Va a saber, pero va a seguir viendo todo lo que es su entorno acá abajo, porque no se quiere elevar. Entonces empieza a querer densificarse para quedarse acá en la Tierra. Entonces busca densidad. Buscar densidad no puede con la materia porque no está encarnado.
Pero a nivel energético, piensen ustedes, ¿dónde está la mayor densidad en la energía? En la parte oscura, ¿no? En la luz oscura, podríamos decir. Entonces se empieza a rodear de esa densidad que lo puede hacer más pesado, como para decir, me pongo un ancla y de acá no me voy. No sé si se entiende. Y esa ancla generalmente se engancha, como que fuera el ancla de un barco, se engancha en algo de sus posesiones o de lo que eran sus posesiones. Puede ser una casa, y ahí empezamos a hablar de casas embrujadas, puede ser la pareja, entonces, bueno, la mujer que lo vive viendo y que no tiene una vida feliz, sino que se siente acosada, siente que la están persiguiendo, siente que no puede reanudar su vida, que no la puede continuar, o con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pone un ancla esa alma en una decisión ahí, en un libre albedrío de decir, yo de acá no me voy, y queda enganchado en esa onda de oscuridad, en esa densidad, que es muy difícil que se desate de ella. En general, el desatar esa alma en pena es desatar desde lo que está atado, o sea, es desde donde está el ancla. ¿Ah? Donde está el ancla, descubrir dónde está el ancla de esa alma para irla llenando de luz, trabajar y hacerle entender a esa alma que no va a cambiar nada, porque no puede cambiar nada desde afuera, que ya se fue. Es todo un proceso. Pero me pareció interesante comentarla porque está totalmente relacionado con los apegos ya desmedidos que pasan a ser una posesión. Y esto sucede en la Tierra, no porque por ahí quizás no se habla mucho, no significa que no suceda. Sí sucede. Entre los entre los trabajadores de la luz, no se recomienda hablar mucho de ciertas cosas que están más orientadas hacia esa gran densidad, pero no porque no sepamos que no existe. Cuidado la diferencia, sino por no atraer eso a nuestras vidas, o sea, no atraer dudas, no atraer esa densidad hacia nosotros. O sea, querer indagar, meternos en el barro, nadar en ese barro que puede ser muy peligroso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque somos conscientes que no somos el arcángel San Miguel, que agarra su espada y puede luchar con un montón de cosas. Porque para eso hay que tener mucha fortaleza en cosas que se hacen. Entonces, repito, no es que no seamos conscientes los trabajadores de la luz de que hay otras cosas más allá de el trabajo del uso de lo que se puede hacer, sino que hay también otras cosas que están tirando para abajo. Entonces, el tema es que no nos queremos embarrar para no atraer. Podemos acercarnos, ver, pero cada uno tiene que ver, conocer muy bien su fortaleza, su nivel de espiritualidad para afrontar ciertas situaciones. Yo en algunas oportunidades hice trabajos de limpieza bueno, acá en una masía muy grande, porque había un ser que estaba totalmente indignado que se iban a mudar ahí. Y uno, lo digo de verdad, o sea, yo pensé que eran en las películas que pasaba eso. Y ver un montón de señales y manifestaciones que me confirmaban que realmente estaba ahí y que había una razón, ¿no? Y muchas veces quedaron cosas pendientes de decir o hasta de su propia historia, que simplemente necesitan contarlas, ¿no? Eso me pasó un montón de veces y son cosas muy fuertes que tal vez no pudieron en vida hacerlo y por eso no pueden, como tú decías, elevarse y despegar, ¿no? ¿Y sabes qué se me venía cuando hablabas, Vero? El tema de personas, por ejemplo, que cometen suicidio, ¿no? Que se van como por otro camino. O sea, irremediablemente hay una película, hoy que justo hablaron de película, que a mí hace muchos años no la vi porque ya es vieja, que se llama Más allá de los sueños, que a mí me impactó muy fuertemente porque, bueno, este matrimonio tenía un accidente y, bueno, morían los niños y entonces la mujer, la mamá, entraba en una depresión muy grande y, bueno, había cometido intentos de suicidio y, bueno,
pasaba esto. Entonces, bueno, esas personas que se suicidan y después, ¿no? Vuelven, ¿no? A querer, ¿no? ¿No? Como que al final su vida quedó pendiente, ¿no? Porque decidieron cortarla, entonces tampoco despegan, ¿no? Entonces me vino muy fuerte eso cuando estabas hablando, tal vez para otro episodio, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Los apegos que fuertes son, ¿no? Porque igualmente, a pesar de esa decisión, ¿no? Quieren seguir Claro. estando en este plano de alguna manera. Bueno, a ver, no hay una respuesta que te pueda dar así en general, sino que bueno, hay que ver cada caso, o sea, es caso por Claro. caso. Hay que ver un montón de relaciones, por qué sucede ese hecho más allá de la decisión propia de la persona. Pero sí hay algo que te puedo decir que es muy importante, que es para todo ser que viene aquí en la tierra, lo más importante es la vida. O sea, la vida es podríamos decir, una flor de agradecimiento de tener la vida, que está en un nivel superior de amor, de vida, por eso el agradecimiento que tenemos que tener siempre. Y hay gente que por ahí me dice, ay, pero si estoy enferma de esto, tengo el dedo doblado, el hígado que no me funciona, tengo esto, que voy a estar agradeciendo. Agradece porque todavía tienes vida. Entonces, en la medida que uno agradece la vida, en sí mismo está cumpliendo con el plan mayor. Más allá que vos no puedas conocer o ver o entender cómo es tu camino, lo que sea, estás cumpliendo con la ley mayor. Y esa ley mayor limpia cualquier ley que sea inferior. ¿Ah? Por eso es que quitar la vida es tan grave. Quitar la vida a otro. Hay muchos temas acá que se pueden ir desarrollando que no nos da el tiempo de este episodio para desarrollar. Hay muchos temas muy difíciles, pero el valorar la vida y el agradecer la vida es el que está más arriba. Entonces, si pasamos desde ese corolario, desde allí, ya estamos viendo qué complicado que es el tema del suicidio, ¿no? Es muy complicado, es muy duro, es muy difícil dar respuestas absolutas. También hay cuestiones éticas, hay cuestiones religiosas, hay un montón de cuestiones que se entrelazan en esto, creencias, mitos también de qué va a pasar después con el que se suicida, pero en realidad eh, meternos ahora en un episodio así como en el que estamos, primero ya no nos da tiempo y, y son temas muy profundos y muy difíciles de tratar. Yo creo que hay que ir tomando como la hipótesis o la definición superior y de ahí en más dejarla correr hacia abajo como nos lleva, ¿no? El agradecer la vida, como les decía, el agradecimiento a la vida. Si yo agradezco mi vida, pues tampoco voy a ir a quitarle la vida a otro porque estoy agradeciendo mi vida y la del otro, porque estoy teniendo una conciencia comunitaria. Entonces desde allí es que voy expandiendo. Yo voy a sumar que me quedó en esto cuando hablabas de esto del ancla de esos seres que desencarnan. También muchas veces el ancla la están poniendo los que se quedan a ese ser que está partiendo y les dificultan el trabajo de seguir su camino hacia la luz. Eh, y se me vino mucho cuando hablabas esto la gente posesiva y demás, los acumuladores, los que acumulan cosas y cosas y cosas, ya sea para reemplazar el afecto, la familia, los amigos, los que no tienen y llenar ese espacio. Eh, Así que sí, hay varios aspectos que, que nos marcan distintos caminos y vuelvo a lo del inicio, creo que lo principal es esto de la honestidad y hacernos conscientes de lo que nos está pasando para a partir de ahí poder trabajar en la medida de cada uno y repito,
es un trabajo muy interno, muy personal, pero bueno, para eso también estamos los que trabajamos en la luz, para acompañar, para ayudar, y muchos hemos pasado también por ahí, no, lo que siempre decimos, no somos ni especiales ni distintos, simplemente compartimos la experiencia y en la mayoría de los casos porque nos ha tocado pasar por ahí y acá estamos para acompañar en lo que necesiten. Así es, y desde la conciencia que vos estás mencionando, por eso el trabajador espiritual, por eso es tan importante que compartamos todas estas charlas, todas estas experiencias, porque pueden llevar en esta red de luz a que más gente reflexione y empiece a realizar cambios en su vida. Por ejemplo, ¿a qué le sirve a una persona tener 20 autos? No sé, podrá tener dos, uno para el verano, otro para el invierno, uno descapotado, otro descapotado y ya está. O sea, más de eso no va a poder usar, ¿no? O tener, no sé, 5 casas, no puede vivir en las 5 al mismo tiempo. O sea, bueno, tener una casa, una para alquilar, dos, no sé. Pero, o sea, ir llegando a ese tipo de conciencia. No sé, mujeres Menos, que tienen 40, 50 pares de zapatos, no vas a poder caminar en todos los pares de zapatos que tenés. Entonces, empezar a hacer conciencia. Por ejemplo, en el caso de los zapatos, un artista de Hollywood salió comentando, no voy a decir el nombre, que tenía este delirio, podríamos decir, de tener zapatos. Salía y compraba zapatos, o sea, tenía, no sé, 5 o 7 placares de zapatos, cientos de zapatos. Lo confesó ella misma, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a suponer, yo me pongo en el lado de esa persona, está bien, te gustan los zapatos, pero no vas a poder usar todos esos zapatos en tu vida. Entonces, como dijo Miguel, ¿qué estás acumulando? ¿No? O sea, fíjense, el zapato, todo tiene siempre, hay una señal. Volvemos a lo que decía Miguel. Hay una señal. Ahí había una señal clara que es, ¿el zapato para qué es? ¿Cuál es la función del zapato? Para caminar, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay algo, esa persona o está atascada y no está viendo dónde tiene que caminar. Por ejemplo, si empieza a ser honesta consigo mismo y empieza a analizar, o, a ver, artista de Hollywood muy famosa, muy conocida, todo lo que sea, está caminando por diversos caminos y en realidad ninguno es verdadero. O sea, hay muchos análisis que se pueden hacer en base a esto que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué tengo ¿cómo se dice? La convulsión, no, no es la convulsión, de, ¿cómo se dice cuando uno quiere comprar compulsión, mucho? compu- ¿Cómo? compulsión, No, no es jugador convulsión. compulsivo, sí. Compulsiva, compulsión, con P. Ok, entonces, si yo empiezo a analizar con qué tengo compulsión, ¿no? Lili mencionaba en un momento, en otro episodio, el papel higiénico, que bueno, lo tratamos por otro lado, pero también lo podemos tratar por este lado. ¿Por qué Mejor Lili no, tenía la mejor compulsión de no. comprar papel higiénico? Porque quería limpiar algo en su vida. Claro, sí, sí. Había algo que tenía que renovar, que tenía que limpiar. Había un mensaje en ese apego. O sea, todo apego tiene un porqué y un mensaje que nos está indicando dónde tenemos el problema. O sea, hasta el mundo físico se manifiesta, nos permite, fíjense, nos permite porque se manifestó que yo pueda comprar los 100 zapatos, los 2000 zapatos o los cientos de autos o una estantería llena de papel higiénico. O sea, se permite que suceda. Nada sucede al azar. Si se manifestó es porque se manifestó desde un plano superior, bajó al emocional, que toca nuestras fibras emocionales, y del emocional está bajando a la manifestación física, a que se suceda, que tengas el dinero o la situación para que compres eso. Y la persona se cree rica porque compró 2000 zapatos, pero en realidad no es la riqueza de haber comprado los 2000 zapatos, sino que tu parte superior te está queriendo mostrar de alguna manera qué es lo que te está haciendo daño o lo que tienes que corregir en esta vida, ¿no? Entonces, a ver, la manifestación, ¿cuál fue? Vamos al caso de Lili porque te tengo adelante, Lili, el papel higiénico.
Ok, tuve el dinero para comprarlo, se manifestó, pero ¿por qué hice esto? O sea, ahí es cuando uno empieza a ser honesto con uno mismo y empieza a darse cuenta que hay un cambio que tiene que suceder. Entonces, por ejemplo, podrían ser otras alternativas, ¿eh? Yo puse el ejemplo, hay algo que quiero limpiar en mi vida, hay algo que quiero renovar en mi vida, hay algo que tiene que venir a verse de otra manera en mi vida. Hay miedos escondidos en renovar porque acumulé. Entonces, fíjense todo el mensaje que hay atrás y capaz que todo ese dinero para la chica que se compró los 2000 zapatos o el señor que se compró todos esos autos y demás, capaz que el mensaje no es sos rico. El mensaje es date cuenta de esto. No sé si entienden la diferencia. No siempre la manifestación de algo en la Tierra tiene que ver con ese concepto que podemos tener como seres humanos de la riqueza o de lo que les sobra, como hablamos en la otro episodio, en la abundancia. No tiene siempre que ver con abundancia. Puede tener que ver con este mensaje que te están diciendo y cuando lo entendiste eso desaparece de tu vida. ¿Se entiende? A lo que estabas diciendo antes de volver al papel higiénico de Lili, que también quiero nombrar a las personas que viven con esa gente, me solidarizo con ellos. Pero ya pasó eso, ya pasó. Bueno, a esto, a la importancia de esto que para nosotros es un compartir y, y lo bueno es que no se quede ahí, que la red se siga armando, que el que ya nos sigue y nos conoce, o porque tú fue a algún encuentro con Vero, nos conoce a nosotros, o lo que fuera, que no le dé pudor y que lo comparta, porque en el compartir siempre va a haber uno que le va a tocar esa fibra, como decía Vero, y lo va a ayudar en algún aspecto, sea cual sea el tema que estemos hablando. Es preferible compartirlo con 10 personas y que 9 no lo vean, pero seguramente uno alguna cosita le va a hacer que se prenda esa lucecita que hablábamos el día del episodio de los faros de luz. Exactamente, acá no hay intereses egoístas personales, sino que la intención es que esta red crezca y sabemos que se ha estado lanzando, llevamos ya con 7 episodios, se ha estado lanzando mucha información y falta compartir mucho. Todavía tienen que compartir ustedes y así podemos seguir compartiendo nosotros. Entonces, para que tenga realmente un sentido este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta. No es un esfuerzo de un lado solamente, es un esfuerzo de ambos lados. La red que crezca. La red debe crecer. Son tiempos vitales y como dijo Miguel, compártelo con 10, compártelo con 100, con los que más puedas. Compártelo. Ayuda a que esta luz llegue a otros. No cuesta nada. Realmente no cuesta nada. Déjalo fluir. Llévalo a compartir. Y nosotros, mientras esto sucede, vamos a tomar un tiempo de descanso para que esta información puedan verse todos los episodios hasta ahora y que la red siga creciendo. Les informamos esto y les informaremos entonces cuando hacemos el retorno. ¿Te parece, Miguel? ¿Te parece, Lili? A recargar Perfecto. energías. Ajá. Gracias a todos por estar ahí. Una vez más, no duden en compartir. Más vale perder 2 segundos de nuestras vidas a quedarnos con la duda si podemos ayudar a crecer a la red. Gracias a todos por estar ahí. Ya avisaremos cuando estamos de regreso. Gracias Lili por acompañarnos siempre. Gracias Kerber. Y gracias a todos los que están del otro lado. Gracias. Gracias al universo. Gracias a Chao. ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.